El video llegó como una herida abierta, un fragmento de 42 segundos en el que una mujer de ropa raída y mirada fija atravesaba la zona de consignas del aeropuerto JFK, sin entender las puertas automáticas ni las pantallas de llegadas. La mujer hablaba en un idioma que sonaba a mezcla de catalán antiguo y latín torcido. Sus manos estaban manchadas de barro seco y en un bolsillo aparecía, por un instante, la silueta de un anillo con sello. La imagen temblaba, cortesía de quien la sostuvo con el teléfono. Detrás, pasos apresurados, una madre con un niño que tiraba de la correa de un carrito. Un pasajero dejó caer algo sin mirar, y la mujer volvió la cabeza hacia el metal del reloj de la pared, como si aquello fuera el origen de todo. En Monterrey, la familia Hernández vio ese video en la pantalla del comedor, con la taza de café frío y la radio apenas murmurando noticias de tráfico. Mateo había puesto el clip sin pensar demasiado. Se lo había enviado un grupo de colegas, un colega que no hacía bromas con esas cosas. Carmen lo miró con el ceño fruncido, protectora por costumbre. Diego, que tenía entonces 5 años y un modo de estar en el mundo tan claro y a la vez tan distinto, se levantó sin ruido y se acercó al televisor como si fuera a tocar algo vivo. «Es ella», dijo Diego serio. «La señora está perdida porque el tiempo no es la misma casa». Mateo dejó la taza encima de la mesa. La frase, dicha con la voz de un niño que mezcla certeza y asombro, les dio a los dos adultos un vuelco que ningún titular podría haber provocado. Carmen sintió que el estómago le encogía. Mateo, que llevaba años intentando que la vida tuviera sentido práctico, buscó silencio antes de preguntar. «¿Qué quieres decir, mijo?» Diego señaló la pantalla con el mismo índice con el que horas antes había señalado un insecto en el jardín. Que antes la gente vivía en otra casa del tiempo. A veces las paredes se rompen. Ella piensa que es la feria de Torenza. La familia empezó a hablar a la vez. La lógica adulta fue una red en la que la palabra viral anclaba todo. Policía, redes, teorías, miedos. Pero Diego no se dejó arrastrar por esos hilos. Para él, la mirada de la mujer estaba hecha de algo que no necesitaba etiquetos. Era una llamada, un hilo que vibraba. Esa misma semana, en la caja de madera donde guardaban juguetes viejos, Diego encontró el anillo. Estaba enterrado en un ovillo de fotos descoloridas, debajo de un soldadito de plomo y una carta sin remitente. Tenía un peso inesperado y el sello, una flor estilizada alrededor de una letra que Mateo creyó reconocer por el trabajo de su madre en antigüedades. Carmen sopló el polvo y, sin saber por qué, puso la joya en la palma de Diego, como quien entrega una llave. La relación entre el anillo y el video no fue inmediata. Al principio, Mateo pensó que era una coincidencia, de esas que excusan los días. Un anillo viejo, un clip con una mujer perdida. Pero Diego no procedía así. En su lógica de niño, las cosas se tocaban porque tenían que tocarse. Una noche, mientras Carmen dormía con la mano en la almohada y Mateo repasaba números en la pantalla de su laptop, Diego sacó la joya y la puso sobre la mesa de la cocina. Al mirar cómo la luz pegaba en el sello, murmuró: «Ella nació con esto». Mateo pensó que el niño repetía cosas que había oído en la televisión. No había oído a nadie en el hogar decir Torenza antes de que él lo dijera. Pero cuando lo dijo, la palabra cayó con claridad. Torenza. Mateo,
que había nacido con una curiosidad práctica que nunca lo abandonó, empezó a buscar. Encontró a una periodista llamada Sofía Delegado, que trabajaba para un diario en Barcelona y que, por intuición profesional, había seguido la pista del clip. Sofía confirmó que la mujer había sido arrestada cerca de una terminal del aeropuerto y conducida a un hospital psiquiátrico por su comportamiento desconcertante y por no llevar documentación comprensible. Su traslado a Barcelona era un hecho reportado por la policía. La estación del metro donde la recogieron estaba llena de testigos. En la primera conversación telefónica, Sofía sonó cansada, pero con esa claridad que tienen quienes han visto demasiado a los ojos de la historia. La trajeron anoche, dijo. Dicen que habla de Santa María y de La Piedra. Nadie entiende las palabras exactas. El hospital pidió verificación histórica. Ahí entró el profesor Martín Aguirre, un historiador medieval que había pasado la mitad de su vida leyendo libros polvorientos y la otra mitad discutiendo con directores de museo. Martín escuchó un fragmento de la grabación y dejó que las sílabas cayeran sobre su experiencia acumulada. Dijo, después de un silencio prolongado, que algunas expresiones contenían giros propios del catalán del siglo XIV y que la mujer conocía referencias que no sonaban a actuación. «Conozco a quien finge», explicó. «La memoria de un lugar se lleva en las palabras. Ella dijo ferrería como alguien que ha oído la palabra desde niña. Hay nombres de santos que ya no se pronunciaban así en siglos. Si dice que su hija se llama Elena y menciona ciertas liturgias, eso no es un delirio simple». La prueba documental que ligó todo ocurrió cuando el anillo fue sometido a análisis en un laboratorio en Barcelona. Lo catalogaron, elaborado en Barcelona, alrededor de 1346, con la técnica de un sello que llevaba la marca de Torensa, una variante toponímica de la región de la que hablaban las leyendas. Para Mateo y Carmen, aquello fue una marea que los dejó mareados de la cabeza al corazón. Para Diego, fue una confirmación callada. En Barcelona, la mujer, que el hospital llamó Vera, porque había repetido ese nombre en un susurro, estaba rodeada de sábanas blancas y un olor a desinfectante que la confundía aún más que las luces. No entendía las inscripciones de los folletos, ni el zumbido de los ascensores. Los médicos, con su lenguaje de protocolos y guardapolvos, hablaban de desorientación temporal y de posible trastorno de identidad. Para los policías, que no tenían ganas ni tiempo para la historia de nadie, Vera era un caso de procedimiento, identificación, entrevista, custodia por su propia seguridad. Cuando Martín pudo hablar con ella en una sala con buena luz, la mujer miró los bordes de la mesa como si esperara que en cualquier momento saliera humo. Sus palabras fueron torpes y claras a la vez. «Elena se quedó detrás», dijo. «No la dejé en el portal con la canasta. Las campanas sonaron y aquello se partió. Yo fui con la bolsa y cuando quise volver ya no había la misma calle». Martín, que había leído cartas y actas de hace siglos, sintió en el habla de Vera algo más que miedo, una memoria intacta, una constelación de imágenes que encajaban en patrones históricos precisos. No era un disfraz. El caso saltó de las pantallas a las conferencias y de las conferencias a los laboratorios. El llamado llegó al doctor Elías Campos por una mezcla de reputación y casualidad. Elías había publicado trabajos sobre fluctuaciones temporales en sistemas cuánticos, artículos técnicos con lenguaje denso y ecuaciones que, sin embargo, siempre buscaron analogías comprensibles. Cuando observó el sello del anillo y escuchó los recortes de audio, su mente, acostumbrada a transformar ruido en hipótesis, formuló una idea que sería la columna vertebral de todo lo que vendría: capas temporales. «Imaginen hojas de papel apiladas», dijo, en una sala donde estudiantes, periodistas y funcionarios escuchaban.
No todas las hojas están alineadas, algunas están desplazadas. Un pulso, una resonancia, puede hacer que en un punto se superpongan los bordes. Cuando eso sucede, lo que está en la página de abajo se ve, se oye y a veces, si hay una grieta en esa pila, alguien puede pasar la punta de la mano. Dijo la palabra resonancia como quien propone una frecuencia por la que hablar con algo que no responde con palabras modernas. Sus analogías de radios desafinados y capas de papel no eran soluciones, apenas herramientas para que los demás entendieran la lógica. No se trataba de viajes controlados ni de puertas abiertas a voluntad, sino de intersecciones imperfectas, dispersas, que a veces atrapaban a personas ajenas a su tiempo. Esa formulación caló en la opinión pública y también en el laboratorio del hospital. Algunos científicos se mostraron escépticos, otros intrigados. Lo que fue innegable fue el patrón, no era un caso aislado. En semanas posteriores llegaron noticias de otros desplazados, una mujer que insistía en que la catedral de su pueblo aún no tenía tejado. Un hombre con ropa de una guerra que había terminado siglos atrás. Una pequeña con un idioma que combinaba frases de un siglo diferente. Las coincidencias con imágenes del pasado, ropa, objetos, nombres, eran demasiadas como para negarlas. La presencia de Diego en la escena rompió los esquemas. En la primera reunión formal, que se celebró en una sala fría del hospital con mesas llenas de cuadernos y técnicos, Mateo llevó a su hijo. Carmen quiso quedarse en la puerta, protectora siempre, pero al final se sentó en un rincón con los brazos cruzados como quien guarda un tesoro. Elías observó al niño con atención. Diego no tenía la solemnidad apática de quienes fingen. Tenía la seriedad de un puente que comprende su función. Cuando le preguntaron por qué la mujer estaba confundida, Diego respondió con una imagen que nadie había formulado tan simple. «Porque ella vive en otra cocina», dijo, «y esta cocina tiene la olla distinta. Cuando vino aquí, el olor la engañó. El tiempo es como la casa. Si te cambian la mesa te dice que te equivocaste». La sala se rió, por inercia, o más bien por alivio. Pero dentro de esa metáfora había una precisión tan íntima que conmovió a algunos. Carmen, que había visto a su hijo consolar palomas con migas, sabía que Diego describía algo que solo algunos podían sentir: la pérdida del marco de referencia. Para una persona de 1347, entrar en 2025 era como aparecer en una cocina donde todos los utensilios se habían sustituido por artefactos que imitan a los anteriores sin compartir su historia. La familiaridad se había roto. A partir de entonces, la familia Hernández se convirtió en puente y en puntal. Mateo, que no era hombre de grandilocuencias, empezó a organizar colectas pequeñas entre amigos y conocidos. Lo que en principio fue una serie de mensajes de WhatsApp se volvió un crowdfunding público que, en cuestión de días, reunió fondos suficientes para pagar abogados, vuelos y expertos. Carmen se convirtió en la voz que pedía prudencia y en la mano que sostenía a Diego en los momentos agotadores. Las ruedas de prensa, las pruebas con laboratoristas, las entrevistas con periodistas que buscaban sensaciones más que verdades. Sofía Delgado, la periodista, articuló la historia de manera que el mundo la entendiera sin reducirla. Habló del niño que veía entre capas y de la mujer que sostenía en la mirada la persistencia de otra vida. Sus crónicas expusieron dilemas éticos. ¿Cómo tratar a alguien que, aparentemente, ha cruzado un umbral de tiempo? ¿Es justo encerrarla en un hospital psiquiátrico? ¿A quién pertenece su historia
¿Y quién decide? La respuesta pública, por lo general, osciló entre la compasión y la fascinación voraz. Mientras tanto, el doctor Campos y un equipo de físicos, historiadores y lingüistas se organizaron en torno a la hipótesis de las capas. Instalaciones provisionales en Barcelona sirvieron para tomar datos, cámaras infrarrojas, micrófonos direccionales, sensores magnéticos. Se probó con materiales, se registraron anomalías, variaciones en la presión local, fluctuaciones eléctricas que no obedecían a ningún patrón conocido. No ha habido laboratorio que pudiera fabricar certezas, pero sí hubo una acumulación de datos que apuntaban en la misma dirección. Una red de fallos puntuales donde la visibilidad entre tiempos aumentaba. El anillo, conservado en una vitrina del hospital con custodia policial, fue la señal más discreta y a la vez más potente de que algo anclaba a Vera a un pasado que no se quería apagar. Martín descubrió en los archivos municipales de Barcelona menciones a un linaje de nombres que coincidían con el sello. Las pequeñas fichas de una ciudad antigua mostraban una economía de talleres y ferreteros. La piedra bajo Santa María del Mar era un sitio que, en viejas crónicas, aparecía como un lugar de unión de caminos. Para los que tenían tendencia a la metáfora, aquello era evidente, un ancla. Los desplazados se multiplicaron por semanas y con ellos las preguntas de la política. Gobiernos que exigían informes, comités que querían clasificar, empresas de seguridad que ofrecían servicios a la prensa. Hubo también gestos de humanidad que no salieron en los noticieros. Vecinos que llevaron comida a los alojamientos temporales. Voluntarios que tradujeron fragmentos de dialectos. Ancianos que trajeron mantas con olor a hogar. Fue en medio de esa marea donde la familia Hernández decidió crear una entidad formal, Voces Entre Tiempos. No lo hicieron para recibir donaciones ni para figurar. Lo hicieron para garantizar que los desplazados tuvieran algo que no les podía quitar ningún protocolo: compañía y dignidad. Diego, por su parte, se convirtió en un centro de atención que hizo todo más simple y más complejo. Su capacidad no era un prodigio de predicción técnica, sino una sensibilidad lisa. Él podía mirar a alguien y, con una frase o una caricia, reconocer que lo que veía no era mera confusión. Enseñó a los voluntarios a estar en silencio junto a la persona, a no corregir, a nombrar lo que esa persona recordaba. Con un gesto de la mano, calmaba a los que pensaban que los desplazados eran envíos o objetos de estudio. Enseñó a mirar. La prensa viajera quiso que Diego fuera el niño que explicó a la mujer de Torenza. Pero Carmen y Mateo protegieron su intimidad con la obstinación de quien cuida una flor frágil. Sofía, con ética, pidió al periódico que cuidara las imágenes del niño. Martín, por su parte, continuó verificando datos y encontró una pista que hizo que todo el equipo migrara la investigación a Torenza. Una carta parcial fechada de manera imprecisa en archivos de un monasterio cercano que mencionaba la piedra bajo la iglesia y el sello que cierra. No era una prueba definitiva, pero los renglones tenían la densidad de las cosas que sobrevivieron sin alardes. A medida que los días pasaron hacia el otoño de 2025, la inquietud creció. El doctor Campos observaba con alarma los reportes de fluctuaciones solares en paralelo con un calendario astronómico que marcaba una inusual coincidencia. El 31 de octubre se esperaba una conjunción de fenómenos, un eclipse parcial, una tormenta solar prevista y una anomalía en la magnetosfera que los expertos en clima espacial consideraban de riesgo medio.
Para Elías, la combinación parecía demasiado perfecta para ser indiferente. Si las capas eran sensibles a resonancias, una carga energética masiva podía aumentar la frecuencia de los cruces. En las reuniones en Barcelona, con mapas desplegados y una sensación de urgencia que no terminaba de ser histeria, Elías dijo algo que todos recordaron. No sabemos si la naturaleza de la apertura es mecánica o probabilística, pero sabemos esto: si hay un punto que actúa como ancla, uno que mantiene separadas las hojas, y ese punto sufre una presión adicional, las hojas pueden volver a entrelazarse o rasgarse. La noche que lo dijo llovía, el olor a tierra mojada entraba por las ventanas del laboratorio. Carmen escuchó la transmisión desde Monterrey como quien escucha un trueno que no se quiere anunciar, serio, lejano, pero inevitable. Mateo empezó a planear viajes, a pensar en aviones y permisos. Sofía armó su maleta con la profesionalidad de quien sabe que la historia pide presencia. Martín buscó registros de tormentas en 1347 y 1348, la peste, las guerras, las súplicas en las misas. Los ecos comenzaron a coincidir. Mientras tanto, en las salas blancas donde se atendía a Vera, la mujer hablaba a ratos de Elena, con una convicción que fue moldeando la verdad detrás de su confusión. Dijo el nombre y lo repitió hasta que la palabra tomó el peso de una oración propia. A veces, con los ojos cerrados, sus manos buscaban algo que no estaba: una canasta, la cuerda de un balcón, la caña de una puerta. Martín, en una visita, la tomó de la mano una tarde y le preguntó, casi en voz baja: «Si pudieras decirle algo a Elena, ¿qué le dirías?». Vera abrió los ojos y los tuvo llenos de una luz antigua. «Perdón», dijo, «y que no tenga miedo». La frase fue una confesión que no requería más contexto. Para Martín fue la confirmación de que el pasado no era una colección de fechas, sino una miga de vida que se aferraba a nombres pequeños. Para Carmen y Mateo fue la evidencia de algo más grande, que la mujer no necesitaba solo asistencia médica, necesitaba que alguien escuchara la historia completa de su pérdida. Los preparativos para el viaje a Torenza incluyeron la presencia de Diego, no como espectáculo, sino como puente. El equipo quería intentar algo que no sabían explicar del todo. Había sensores, mapas topográficos, permisos municipales y una tensión ética constante. ¿Hasta qué punto permitirían que la ciencia experimentara con seres humanos que no habían pedido ser sujetos de prueba? Voces entre tiempos, ya con una pequeña estructura de voluntarios y un número creciente de casos atendidos, asumió la condición de guardián moral. Su lema era sencillo y hecho a pulso: escuchar antes de interrogar. Cuando el otoño se acercó a su cúspide, el anillo retornó a la conversación final antes del viaje. Diego lo sostuvo por última vez, una tarde en que la casa estaba en silencio y la luz del atardecer entraba en ángulos suaves por la cortina. El metal le caló en la piel. Él, que no necesitaba palabras largas para comprender, acercó la joya a los labios y susurró algo que nadie escuchó del todo: una promesa de consuelo. La ciudad de Torenza, al norte de la costa, olía a mar viejo y a piedra. Santa María del Mar, que se alzaba con piedras gastadas por manos que ya no vivían, tuvo en su base una leyenda que los lugareños apenas pronunciaban en voz alta. La piedra ancla, decía la tradición, era un trozo de roca colocado en tiempos antiguos para mantener los caminos en su lugar. Cuando el equipo llegó, con sensores y autorizaciones, encontró a la gente del pueblo más atenta que hostil.
Había curiosidad y miedo. Había también una resistencia que no es mala, sino prudente. El 31 de octubre se acercaba. En los días previos se multiplicaron los reportes de pequeñas grietas visibles en puntos alejados. Un mercado donde la luz parecía doblarse por un segundo, un puente donde las voces se superponían con ecos antiguos. Voces entre tiempos puso en marcha protocolos de acompañamiento. El doctor Campos aumentó la densidad de los sensores. Sofía se preparó para contar lo que fuera que sucediera sin convertir el dolor en espectáculo. Martín buscó en las actas el nombre Elena y encontró una línea más. Una carta fechada en 1402 que mencionaba un perdón que esperaba ser leído mucho más tarde. Nadie creyó tener la receta para cerrar algo que parecía además una herida del tiempo. Pero hubo una sensación compartida. Si algún acto humano debía marcar el final, tendría que ser un acto de entrega. En ese pensamiento coincidieron científicos, familiares y los propios desplazados, que a su modo pidieron ser oídos hasta el final. En la mañana del 30 de octubre, la plaza de Torenza estaba llena de sombras largas. Diego miró el campanario y pensó en cocinas, en mesas, en ollas. Los adultos hablaron en voz baja. Los técnicos revisaron cables. Cuando la noche se acercó, el cielo empezó a cubrirse con nubes que no eran del todo comunes. Un matiz metálico, como si alguien hubiera pasado un lienzo por el borde del horizonte. En el laboratorio móvil, el doctor Campos revisó las gráficas y apretó los puños. Martín, con calma antigua, llevó a Vera a la iglesia para que viera de cerca la piedra que, según los textos, era la que servía de ancla. Vera caminó con pasos que no siempre correspondían a la dirección que los otros creían correcta. Su boca repetía nombres, su respiración era un rezo sin idioma. Diego la observó desde la entrada de la nave central. Cuando ella alzó la mirada, sus ojos se encontraron y se reconocieron como se reconocen dos puntos en un mapa que buscan la misma ruta. ¿La ves ahora?, preguntó Carmen a su esposo en un susurro. Sí, dijo Mateo, la ve como quien ve la casa pasada. La noche cayó con una calma tensa. La ciudad respiró con un ritmo contenido. Nadie en el equipo durmió mucho. Las palabras finales de la carta de Elena, traducida por Martín y conservada en copia en una carpeta, flotaron en la mente de algunos. Si vuelves a verme, perdóname. Si no, perdón por dejarte. El 31 de octubre esperaba con su triple coincidencia. Todos sabían que no existían garantías, solo había manos entrelazadas y la promesa de no dejar que la confusión se convirtiera en abandono. Y hubo también en la garganta de Diego una pregunta muda que no era de ciencia ni de fe, sino de niño. Si alguien podía regresar a una cocina que ya no existía, ¿qué le pediría para poder irse sin dolor? La iglesia quedó silenciosa como una concha. Las velas en los bancos arrojaban sombras que se movían con la respiración de la gente. Fuera, la marea se pegaba al muelle como si alguien repitiera un gesto antiguo. En el centro, sobre la piedra ancla, Martín extendió la copia de la carta de Elena. Sus manos temblaron lo justo para que todos adivinaran emoción, pero no lo suficiente para que se perdiera la lectura. Si vuelves a verme, perdóname. Si no, perdón por dejarte, dijo Martín, con voz dura al principio y luego clara, cada palabra abriéndose como un hueco en el aire.
Elena pidió perdón y dejó instrucciones. No son rituales complicados, pidió que la escuchen y que si era necesario le den permiso para irse. Eso es todo. Hubo un murmullo que no era pena ni alivio todavía, sino algo intermedio, la aceptación pendiente. Diego miró la carta y al levantar la vista vio a Vera al final de la nave, con las manos cruzadas sobre el vientre como quien abraza un secreto. La conocía desde cuando la encontraron en la plaza, sabía que sus ojos contenían más de una época. Esa noche, sin embargo, había algo distinto. Parecía más cerca de una claridad que de una confusión difusa. El doctor Campos cerró sus cuadernos. Los sensores brillaban con una luz fría. Sobre la mesa, la pantalla marcaba variaciones que la ciencia podía describir, pero no sosegar. Se limpió la garganta y por primera vez desde que habían llegado, habló sin fórmulas. Hemos documentado patrones, dijo. Podemos describir, predecir hasta cierto punto, pero esta vez la variable humana es diferente. El perdón, la entrega, es lo que podríamos llamar una intervención moral en un sistema. No sé si tendrá efecto físico, pero no podemos negar su poder simbólico. Carmen se acercó a Diego con el anillo en la mano. Se lo ofreció sin palabras. Él aceptó y lo sostuvo como sostendría a un niño asustado. En el anillo estaban grabadas unas iniciales que nadie del equipo había logrado descifrar hasta que Martín, la tarde anterior, alineó caligrafías y fechas. Eran las de Elena. Ella lo dejó en la casa, dijo Carmen. Lo encontró un pescador que guardó el recuerdo. Dijeron que era de un hombre que solía esperar en la cocina. Ella hablaba de una cocina que olía a pan, y él la esperaba ahí. Tal vez el anillo es algo que anclaba su recuerdo. Tal vez no, pero esto es lo que tenemos. Diego tuvo un impulso que no fue científico ni perfectamente humano, sino una mezcla de las dos cosas. Tomó el anillo y se acercó a la piedra. Su paso resonó en la nave. Vera no se movió. La distancia entre ellos se acortó por el reconocimiento mutuo. Él era quien había prometido consuelo. Ella, la encarnación de voces que necesitaban permiso para callar. Cuando Diego puso el anillo sobre la piedra, algo sucedió que nadie supo explicar del todo. Fue un pequeño temblor, una vibración que no estaba en las gráficas y que muchos sintieron como si el suelo exhalara. Las velas titilaron. Vera, que hasta entonces había repetido nombres en su lengua cerrada, guardó silencio y se acercó al ancla. Ella no dijo sí ni no. Extendió la mano y apoyó la palma sobre la roca. Por un instante, el mundo se redujo a ese contacto. Algunos afirmaron luego que hubo un olor a sopa, a pan recién horneado, a leña quemada en el candil. Otros recordaron un rizo infantil que se iba quedando en la garganta. Vera cerró los ojos y, como si contestara a una pregunta muy antigua, habló con la voz de quien nombra casas que ya no existen. «Perdono», dijo, «vete». Las palabras fueron simples. En la iglesia se abrió un silencio que no era vacío, estaba lleno de lo que quedaba por decir. El equipo empezó entonces a hablar en voz baja con los desplazados, uno por uno. Los vecinos se pusieron de pie y, como en un rito sin jefe, ofrecieron perdón en nombre de los que no podían más que pedirlo con gestos. La plaza fuera, la gente encendió linternas que no eran necesidad técnica, sino oferta de compañía, luz humana que se mezclaba con la luz de los aparatos. No todo fue retorno ni partida. Hubo momentos de congoja. Una anciana que había venido para reconocer la voz de su hermano se deshizo en sollozos porque todo lo que llegaron a oír fueron retazos de conversaciones, retazos de escenas que ya no eran suyas. Pero no hubo pánico. Hubo acuerdos. Quien quisiera irse podía hacerlo. Quien quisiera quedarse sería recibido.
y los que no sabían encontrarían en los demás la paciencia que la ciencia no podía proveer. Martín leyó en voz baja pasajes de la carta de Elena mientras Carmen recorría los bancos pidiendo a quienes habían conocido a alguien que describieran un gesto, un plato, un olor. Uno por uno, como cuentas que se deshilachan, los presentes fueron recitando cosas simples. Comía con la mano izquierda, cantaba en voz baja mientras lavaba las tazas, favorecía el pimiento en la sopa. Eran detalles que no cerraban la física del fenómeno, pero cerraban la historia de personas. Cada detalle ofrecido parecía devolver complejidad a los que habían sido reducidos a ecos. El reloj del campanario dio las 12, y cuando las campanas callaron, la primera figura que estaba suspendida en el tiempo se desvaneció sin tragedia, como se disuelve la bruma cuando entra el sol. La mujer que había quedado en la esquina del mercado volvió a su tiempo. Algunos dijeron haberla visto atar un delantal. Otros afirmaron que dejó en el aire un olor a pan recién hecho. Después de ella, otro y otro. No fue una expulsión, sino una despedida. Nadie fue arrancado sin voz. Vera miraba cada salida con la serenidad de quien hace posible el gesto. Diego sintió algo pesado aflojarse en su pecho. No era alivio pleno, consciente de que cada despedida costaba, pero era una relajación que venía de haber permitido algo que temía, la imposición. Cuando por fin Elena se hizo presente, si se puede decir así, fue como un instante contenido entre exhalaciones. No fue una figura completa que regresara al mundo, fue una sensación, un acorde breve, la imagen de una cocina, la línea de una puerta, la punta de un delantal. Diego reconoció la intención y, sin dramatismos, dijo en voz baja, «Gracias». Ella quedó entonces en paz. El anillo sobre la piedra brilló con una luz que nadie pudo medir, pero que todos vieron en sus caras, la luz de un cierre. Las grietas registradas en el puente y en el mercado dejaron de abrirse. Los sensores en el laboratorio móvil cayeron a niveles que prometían calma. Nadie declaró victoria. Nadie necesitó hacerlo. La madrugada vino con un viento que limpiaba. Los que habían sido desplazados y se quedaban entre la ciudad y los científicos se movieron con una nueva lentitud. Probaban nombres, recuperaban fechas, se aferraban a manos. Vera, cuando la ciudad empezó a aligerarse, se sentó en la escalera del templo y miró al mar. Había en su rostro la sombra de una cocina que ya no existiría, pero también la posibilidad de aprender otra casa. El equipo recogió sus cosas con la misma discreción como había llegado. El doctor Campos anotó en su cuaderno observaciones que tarde o temprano clasificaría como incertidumbres. Martín archivó la copia de la carta en un sobre que no cerró por completo. Pensó que, más que prueba, aquello era memoria. Carmen y Mateo se miraron largo, como si en el intercambio de miradas se prometiera algo que no era palabra, sino cuidado. Diego salió a la plaza cuando el cielo empezó a clarear. Las piedras aún conservaban la humedad de la noche. En el aire, el mar dejó huellas de sal. Tomó el anillo de la piedra con dedos que ya no temblaban. Lo apretó contra el pecho y, sin saber por qué ni para quién, murmuró una promesa que no era científica ni literaria. La promesa de mantener las casas en la memoria de los vivos, como quien prende una luz para que otros no tropiecen en la oscuridad. El día que siguió fue de trabajo tranquilo, registro, conversación, acompañamiento. Pero había algo nuevo en Torenza, la voluntad de nombrar y sostener lo que había sido nombrado.
En las cocinas de los vecinos se habló otra vez de sopas, de panes, de delantales. En la plaza, algunos dejaron pequeñas ofrendas sobre la piedra ancla, una cucharilla oxidada, una servilleta con olor a tomillo, una foto que nadie reclamó. Cuando el equipo partió, lo hizo con la sensación de haber intervenido en algo que no pertenece exclusivamente a la ciencia ni a la leyenda. Habían sido testigos de una reparación que exigía acto humano, escuchar, perdonar, dejar ir. Vera se quedó. Otros se fueron a recomponer su vida en ciudades cercanas, pero la memoria de las cocinas perdidas quedó como una materia que Torenza había aprendido a cuidar. Antes de subir al vehículo, Diego miró por última vez la iglesia. Sostuvo el anillo entre los dedos y sintió, de pronto, la certeza de que algunas cosas no se cierran porque el mundo lo exige, sino porque hay manos que saben ofrecerles una salida honesta. Sonrió, y en ese gesto fue posible adivinar que tendría una historia que contar, una que no respondería todas las preguntas, pero que sabría nombrar lo que hicieron, escuchar, perdonar, acompañar. A lo lejos, el mar seguía con su rutina ancestral. En los rostros de quienes se quedaron había una calma que no era olvido, sino la presencia deliberada de la memoria. No todo estaba resuelto. Algunas voces seguían siendo apenas un hilo, pero la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, decidió ocuparse de sus huellas. Y en algún lugar, dentro de una cocina que era ya pasado y a la vez no, quedó el aroma de una sopa suspendida en el tiempo, como si alguien hubiera dejado una ventana entreabierta para que los recuerdos pudieran entrar y salir sin causar tumulto. El anillo, frío y cálido a la vez, volvió a la mano de Diego, donde siguió siendo un contrato silencioso con lo que no se ve, pero se siente, las casas que habitamos en la memoria. Pasaron meses en los que Torenza aprendió a hablar de su pérdida sin esconder los nombres. No fue un gesto grandioso, sino una costura diaria. Alguien trajo al templo una lista con apellidos y apuntes. Otra persona ató a la rama de un árbol pequeñas etiquetas con palabras que eran más memoria que voluntad. La cocina de doña Elba, el fogón de los hermanos Márquez, ventana de la casa donde cantaba Lucía. Las conversaciones que antes se detenían en el temblor de lo inexplicable, ahora seguían, con cierta paciencia, hacia la pregunta: ¿quién cuida esto? Vera recibió esas preguntas sin teatralidad. Abrió la escalera del templo como quien abre una mesa. Por las mañanas colocaba una olla en la plaza, sopa simple, trozos de pan, un delantal colgado como señal. No pidió títulos ni reconocimientos, pedía nombres. Cuando alguien pronunciaba el nombre de una cocina desaparecida, Vera lo repetía, y otros remendaban la historia con pequeños gestos. Una cucharilla prestada, una receta recordada, un paño con olor a pomillo. Poco a poco, la plaza se fue llenando de relatos que no reclamaban milagro, sino compañía. El doctor Campos volvió algunas veces, siempre con su cuaderno. Sus notas, ahora menos frías, menos dispuestas a cerrar la experiencia en una categoría, comenzaron con cautela y terminaron admitiendo lo que antes había evitado: que la ciencia puede registrar variables, pero hay sucesos cuyo único tratamiento posible es el cuidado humano. Martín visitó menos, pero cuando aparecía, dejaba la carta que había archivado sobre la mesa de la iglesia. A veces removía el sobre con el dedo, como quien precisa confirmar la forma de una memoria. Carmen y Mateo se instalaron en la ciudad vecina, pero enviaban comida y aprendían recetas de los vecinos como si con ellos sostuvieran una frontera invisible entre pasado y presente. Diego volvió 3 veces antes de quedarse por unos días.
La primera vez anduvo por las calles como quien vuelve a una casa en la que no vive. Reconocía las grietas reparadas, saludaba sin insistir. Sus pasos eran medidos, como si el anillo en su mano marcara un compás secreto. La segunda vez se sentó junto a Vera y escuchó historias de sopas que habían salvado inviernos, de panes que aparecieron cuando no había harina, de delantales que habían secado lágrimas. La tercera vez trajo consigo algo que había ido aprendiendo en la distancia: relatos, recortes, una costumbre de nombrar en voz alta. En una tarde de luz difusa, con el mar lejano ya una línea que conocían todos, Diego y Vera caminaron al interior de la iglesia. Las bancas habían sido pulidas por manos que no buscaban ornamento, sino memoria. Sobre la piedra ancla, alguien había colocado un pequeño cuaderno donde se escribían nombres y recetas, fechas y breves notas. Aquí estuvo la cocina de la familia Rivera. Se hacía caldo de hueso los domingos. El cuaderno estaba abierto, con la tinta de muchas manos. Diego no habló de promesas hechas cuando la ciudad todavía olía a sal y asombro. En lugar de eso, desabrochó el anillo y lo dejó en la página donde alguien había escrito: sopa de lentejas, Doña Marta. Fue un gesto sencillo, casi sin ruido, y Vera miró la joya como quien reconoce un contrato que ya no exige palabra, sino presencia. No dijeron «es tuyo» ni «es nuestro», solo hubo una mirada que sin dramatismos reconoció que cuidar la memoria era tarea común. Con el tiempo surgieron pequeñas prácticas que sostuvieron la intención sin convertirla en ritual rígido. Una vez al mes, sin calendario oficial, la gente se reunía en la plaza. Unos traían platos, otros música, alguien leía en voz alta fragmentos del cuaderno. Había quien contaba cómo su abuela combinaba hierbas, quien describía con detalle el olor del pan recién horneado, quien, con voz quedísima, repetía el nombre de una casa que había quedado vacía. Eran encuentros de manos y palabras donde la memoria volvía a ser cosa activa y no solo herida. La ciudad aprendió a escuchar. Las escuelas enseñaron las historias locales, no como fechas, sino como relatos que aún necesitaban cuidado. Los niños dibujaban cocinas con ventanas abiertas y a veces preguntaban a los mayores por nombres que la ciudad había resguardado. La voluntad de nombrar se transformó en un gesto que ayudaba a caminar sin tropezar con las huellas viejas. Martín, en una de sus visitas, dejó el sobre abierto sobre la mesa de la iglesia. Dentro, además de la carta, había pequeños recortes: una servilleta con olor a tomillo, una foto en blanco y negro, una etiqueta doblada. Al retirarse, no cerró el sobre. Dijo en voz baja que allí había depositado algo que no era ya solo memoria privada, sino material de una historia compartida. El sobre quedó en una esquina, a veces tomado por manos que querían comprobar que la historia era real. El doctor Campos publicó un texto de tono medido. No negó lo ocurrido, pero presentó las dudas con una honestidad que sorprendió a muchos. Habló de límites del método, de la necesidad de abrir lugar a lo que la ciencia no explica del todo. Algunas personas lo criticaron, otras le agradecieron por haber preferido la duda a la afirmación categórica. Eso, en Torenza, se celebró como una prudencia necesaria. Aceptar que no todo puede ser reducido y que hay fenómenos que convocan práctica humana más que sentencia. Carmen y Mateo, en su propio modo, fueron tejedores de cuidado. Mandaban pan a la plaza, se ofrecían para arreglar utensilios, repartían delantales que habían cosido con telas tomadas de ropa vieja. No hicieron discursos, su trabajo desencadenó agradecimientos que no buscaban cámara ni aplauso. Había en sus gestos la consistencia de quienes saben que la reparación es un asunto cotidiano.
Pasaron 2 inviernos desde aquella noche en que el anillo volvió al pecho de Diego. Torenza ya no era la ciudad asustada, era una ciudad que, sin negar su fragilidad, había sido capaz de crear formas de recuerdo. La plaza mantenía la olla de Vera como si fuera un punto de encuentro con el pasado que no se anula por ser pasado. Algunas casas se reconstruyeron en el borde de lo posible, otras quedaron como huellas que se visitaban en silencio. Diego, una mañana, caminó hasta el borde del muelle con el cuaderno que había ido llenando en su ausencia. Abrió la primera página y leyó nombres, los que pronunció en voz baja al tomar el anillo, los que escuchó en la escalera del templo, los que había recogido en cartas y conversaciones. Sintió que la promesa que murmuró no era ya una carga solitaria, sino una red que la ciudad se había dado. Cerró el cuaderno y sin darle vueltas deslizó el anillo en el dedo de Vera. Ella lo miró y dejó que la joya se apoyara en su piel. No hubo ceremonia ni palabra solemne. A su alrededor, la plaza continuó su rutina. Una mujer lavaba platos, un hombre barría, un niño jugaba con una cucharilla. El gesto fue simple, un traspaso de cuidado. Esa misma tarde, la gente que pasaba por la iglesia vio el anillo en la mano de Vera y, sin saber exactamente por qué, se sintió contenida. No era objeto de poder, sino símbolo de confianza. Años después, aquellos que habían sido niños en el primer invierno contaban las historias como parte de la vida. Decían que en Torenza había una tradición de nombrar, que si se perdía algo, habría voces para recordarlo, que la memoria, sostenida, podía ser una casa durable. Algunos, con voz triste, admitían que no todo se había resuelto. Seguían existiendo huecos cuya forma nadie conocía. Pero también reconocían que la ciudad había ganado algo difícil de medir, la costumbre de no permitir que los recuerdos cayeran en el abandono. En la iglesia, junto al cuaderno, había una pequeña placa donde alguien había escrito con letra torcida: «Aquí se guardan las casas que habitamos en la memoria». Nadie la inauguró. La colocaron una madrugada, con discreción. Era una frase corta, casi práctica, que decía lo que la gente ya sabía. Diego volvió muchas veces, a veces para ayudar en la plaza, otras para escuchar. Con el tiempo escribió la historia que juró tener, no un relato que cerrara las incógnitas, sino uno que recogiera nombres y sabores. Martín guardó su sobre, ya sin la urgencia que al principio lo había movido. El doctor Campos siguió escribiendo, siempre con cuidado. Carmen y Mateo siguieron enviando pan y delantales. Vera siguió cocinando. Y en noches claras, cuando la brisa traía olor a tomillo o a pan, algunos juraban sentir, de manera apenas perceptible, un aroma que no pertenecía a una casa concreta, sino al conjunto de todas las cocinas. Un olor que no pedía más que ser nombrado. Diego, en esos momentos, apoyaba la mano contra la piedra ancla y, sin palabras, agradecía la compañía de quienes habían mantenido la memoria como quien mantiene encendida una pequeña luz para que otros no tropiecen. El anillo permaneció en la mano de Vera, frío y cálido como la promesa misma. No era amuleto ni prueba. Era un recordatorio. Cuando, muchas tardes después, la ciudad reunió a los suyos en la plaza para una comida sin motivo más que el gusto de estar juntos, alguien alzó la vista hacia la iglesia y dijo con voz sencilla: «Así vivimos».
y en ese así cabían sopas, panes, delantales, nombres, manos que se acercaban. Allí estaba la reparación, no en un milagro que resolviera todo, sino en la voluntad de recordar y cuidar lo que el tiempo podría arrebatar si nadie velaba por ello. La mar, al fondo, seguía con su rutina ancestral. Torenza aprendió a sentarse a su orilla sin miedo, sabiendo que algunas casas existen mientras las hay quienes las nombran. Y en el centro de esa quietud cotidiana, la piedra ancla y la olla de la plaza sostuvieron una verdad simple: que las casas que habitamos en la memoria perduran en la medida en que alguien se ocupa de ellas.